Sean bienvenidos al tercer capítulo de Zona 23. Como pueden ver, salimos de conformemos de la cueva. El día de hoy estoy con el maestro Sato. ¿Cómo estás, Alan? Bien, muchas gracias por aceptarme la invitación al podcast. Este es su espacio tuyo y de todo tu público. Estamos aquí en la casita de la Bruja en Morelia, Michoacán. Este es mi oficina, consultorio, biblioteca. Y exactamente nos encontramos en el área donde están todos los adornos y objetos mágicos, esotéricos, místicos, holísticos, entre uno que otro talismán y entre uno que otra cosa ahí medio brujeril. A sus órdenes y bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Bueno, justo como están viendo, pues salimos de la cueva, ¿verdad? Porque por diversas situaciones, pues no se podía grabar donde regularmente grabo. Y la verdad, por los temas que se van a tocar en este capítulo, considero que era importante ahora sí que tener esta ambientación. Para darle como que, pues, sí, un toque más interesante. Bueno, entrando en materia. ¿Cómo pasa usted ahora sí que...? Porque según lo que tengo entendido, es historiador de profesión, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento se adentra al mundo esotérico? ¿Hace cuánto ya? Ahora sí que no sé si había vestigios desde niño, le llamaban la atención estas cosas. Fíjate que antes de ser historiador, antes de ser estudiante de la Facultad de Historia, antes de ser preparatoriano y antes de estar en la secundaria, fíjate, antes de estar en la secundaria, uh-huh, yo ya tenía conocimiento de estos temas esotéricos, mágicos, místicos y brujeriles. Porque desde niño tuve señales, desde niño. Y eso se los voy a explicar a ratito en uno de mis libros que les voy a mostrar, donde hablo un poco de mi historia de niño, de las cosas que me pasaron sobrenaturales, fuera de este mundo, por así decirlo. Pero ya entendiendo más estos fenómenos, porque yo, haz de cuenta, en la época de la secundaria, a finales de la primaria, más que nada, y principios de la secundaria, por aquellos años, fines de los 70s, principios de los 80s, había una revista que tú no la conociste porque todavía ni nacías, no estabas ni en proyecto tú, que se llamaba Revista Duda. Uh-huh. Fue la primer revista mexicana que trataba todos estos temas, y yo me la devoraba cada vez que la conseguía en los puestos de revistas, porque hablaban de todo tipo de temas, de hipnosis, de control mental, de ovnis, de extraterrestres, de brujos, de chamanes. Entonces yo empecé a aprender ahí, ya en lo que viene siendo literatura escrita, pero sí mis orígenes están antes de la secundaria. Ok. ¿Cuáles fueron esos primeros vestigios? Experiencias, su primera, no sé si tal vez una primera, ahora sí que, experiencia paranormal. ¿Cómo se empieza a dar cuenta? La primera experiencia paranormal que tengo es cuando tendría, no sé si 1 año y medio, o 2 años, o 3 años de edad. Todavía dormía en la cuna. Y yo fui el primer nieto y fui el primer hijo de mis papás. Y entonces, pues yo recuerdo que en la casa que habitábamos, la casa de mis papás, pues yo siendo el único hijo y la única cunita que había, yo estaba a 3 metros de distancia de la cama de mis papás, y yo en la noche, que me despertaba como cualquier niño que se despierta, veía a través de los barrotes de maderita de esta cunita, color cremita con un conejito aquí en la cabecera, yo veía a través de los barrotes a mis papás dormidos, porque dejaban siempre una lámpara encendida, por si el niño se despertaba llorando, pues uh-huh, rápido pararse, mis papás. Pero entonces, cierta ocasión, yo no vi a través de los barrotes, pues era un niño de brazos todavía, yo no vi a mis papás entre los barrotes, porque vi que me obstaculizaba algo la visión que yo tenía desde mi posición, estando acostado, porque alrededor de mi cuna estaban 5 personajes altos, todos con los cabellos rubios largos, con unos dijes muy bonitos brillando en color azul, como si fuera una piedra, unos rostros angelicales, pero yo les llamaría unos rostros muy andróginos,
las túnicas eran como túnicas color verde olivo, oscuro, y nada más yo los veía que se me quedaban viendo. Imagínate, yo en mi posición en la cuna, mirando hacia este lado y hacia arriba, a donde estaban los rostros de ellos, pues eran una situación que yo me quedé sorprendido de ver esa primera experiencia que obviamente yo no la entendía en ese momento, simplemente la tengo de recuerdo. Y la gente va a decir, ¿cómo recuerda de niño? Pues hay mucha gente que recuerdan desde bebés o de niños. Entonces esa fue mi primera gran experiencia que de alguna manera ya hasta que tuve más conciencia, ya como en la secundaria y en la prepa, empecé a entender qué había sido aquello. Más adelante, ¿qué otras experiencias así, ya tal vez ya en un punto donde ya podía comprenderlo más? ¿Qué otras experiencias del estilo tuvo y cuáles fueron tus pensares en ese momento? Pues mira, tal vez te va a sorprender y tal vez les va a sorprender a todos tus seguidores y muchos posiblemente van a decir que estoy loco y no importa que digan que estoy loco, pero si ustedes recuerdan o muchos recuerdan a sus papás o sus abuelitos que les contaban cuando iban allá a los ranchos, que a veces tenían experiencias que se les aparecía allá en el rancho el diablo, o se les aparecía la llorona, o se les aparecía cualquier cosa. Pues una de mis experiencias de siendo joven es que una de ellas es que me tocó ver a la llorona estando en la secundaria. Ok. Esa fue fuerte. Okay. Fuerte porque yo vivía en la avenida Solidaridad, que era antes la calle Mincita, la que llega desde Camelinas hasta el monumento a Lázaro Cárdenas. ¿Esto aquí en Morelia? Ajá, aquí en Morelia. Y que de alguna manera en ese tiempo no estaba pavimentado, era rústico, todo de tierrita. Entonces yo me salgo a la esquina para irme y dirigirme a tomar el camión para irme a la secundaria muy temprano, antes de las 7 de la mañana. Y al dar la vuelta en la esquina y la calle sola, veo una señora con el cabello todo despeinado, con ramitas, como sucio, un rostro todo desencajado, todo pálido, se notaban las venas, los ojos como vacíos, no sé, feo que se veía el rostro, las manos muy tétricas con uñas largas, unas vestimentas como hechas jirones, o sea, como si fueran pedazos de tela. Y lo más curioso es que no tocaba el suelo. Okay. No tocaba el suelo. Entonces en ese momento, cuando la voy viendo al dar la vuelta, supe y sentí, porque soy muy sensible por ser pisciano, porque soy Piscis, sentí que no era una persona real, porque inmediatamente sentí un gran escalofrío por toda la espalda, por toda la columna. Inmediatamente yo nomás la vi y me regresé corriendo a la casa que estaba a 4 casas y me metí asustadísimo y nomás escuchó, ah, todavía estaba medio oscurito, ¿eh? Y esa fue una experiencia fuerte. Y ya la siguiente experiencia, que por cierto, esa semana no fui a la escuela de que me enfermé del susto. Y ya la siguiente experiencia, un poquito más mayorcito, me tocó, dentro de las muchas experiencias que me han tocado, y es la que les digo que posiblemente van a decir que yo estoy muy loco, pero los abuelos de antes sí decían la verdad, y es que me tocó ver al diablo 3 veces. Ok. Y es una experiencia fuerte, no lo vi porque las películas y la iglesia no lo han hecho ver como un personaje o un ser todo rojo, con cuernos, con cola, a veces según las culturas o los pueblos, vestido de catrín, de charro y todo eso, pero yo lo vi como una persona, pero obviamente por ciertos rasgos, ciertas características y cierto tono de su piel, supe quién era ya después de las 3 veces que tuve mi contacto con este ser, y que era como un contacto como para tentarme. Sufrí unas tentaciones por parte de él, hubo unos ofrecimientos por parte de él, pero afortunadamente yo creo que pudo más mi valentía, y eso que soy muy temeroso porque les digo soy Piscis, pero superé esa experiencia, pero tengo ahora sí que esa situación de que me tocó ver 3 veces al diablo. Ok, esa sí me sorprendió, la verdad. Sí. Justo, bueno, es que, bueno, yo no tuve la posibilidad de conocer a lo que fueron mis abuelos o bisabuelos, pero de mi bisabuelo sí contaban que nunca describieron bien si era la Llorona, ¿no? Yo tal vez considero que sí. Ellos vivían en lo que es
Sí cuenta como tenencia Tiripetío, según no mal recuerdo todavía, Ajá, de aquí de sí. Morelia. Ellos vivían ahí. Ahí, de que la casa estaba porque todavía existe, a creo que unos 6 metros de la vía. Entonces, haga cuenta que es como una subida a un cerro. Entonces, de esas veces que iba al cerro, mi bisabuelo, pues sí cuentan que veía... Es una anécdota muy chistosa, porque pues, ahora sí que como típico abuelo de rancho de ese entonces, pues, era un señor mujeriego bastante. Ujú. Entonces dice que la vio de espaldas. Bueno, cuentan mi familia. Entonces a la hora, pues, bueno, mi bisabuelo dice, ya es tarde, se ve de un muy buen cuerpo, Ujú. pues que fue a seguirla. Entonces por andar siguiéndola, pues que ya cuando se dio la vuelta, pues justamente vio que tenía toda la cara como Desencajada. desencajada, sí. Ujú. Entonces pues que salió despavorido. Sí, sí, sí. Esas leyendas, créanlas a sus abuelos. Los abuelos no tenían por qué mentir. Y así como en la antigüedad, los seres humanos primitivos, lo que pintaban en las grutas, en las cuevas, lo que dibujaban a veces en sus pinturas, en sus murales, vi- dibujaban y pintaban y esculpían lo que llegaron a ver en la vida. Así que créanle a sus abuelos porque no tenían por qué mentir. Bueno, aquí tal vez saliendo en un poco de materia central, pero ya que justamente cuenta esto de las historias y que hay que creerles, ¿por qué considera que tal vez actualmente ya nos hemos desenfanado mucho como sociedad de todas estas historias? Ok, te entiendo. Yo como historiador entiendo que la vida tiene una serie de procesos y una serie de ciclos. Y ahorita estamos viviendo una nueva generación que está completamente absorta en los contenidos de las redes sociales, están muy metidos en el internet, están muy metidos en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, en las redes sociales. Y entonces dejaron de ver el mundo tal cual como lo vemos muchas personas y se enfocaron en ver el mundo Virtual. Ujú. virtualmente o en pantallitas. Entonces, al estar tan enfocados las nuevas generaciones en esta situación de ver a través de lo virtual y de las pantallas, ya no les gusta como ir a los Ujú. ranchos porque ya prefieren los centros comerciales. Prefieren pasear por un centro comercial que pasear por un bosque, que pasear por un pueblo, que pasear allá en el río donde cuentan tantas leyendas. Entonces, esa es la situación de por qué ya hoy en día no se escuchan tantas historias. Ujú. Pero si nos acercáramos a poblaciones que todavía existen, pueblos, ranchos, que tenemos familiares en estos lugares, todavía nos llegan a contar cosas que llegan a ver, que el charrito, que el duende, que la llorona, que la niña que se aparece bajo de un árbol, y todavía cuentan esas cosas. Pero si es que fuéramos a estos Ujú. lugares. Ujú. Pero aquí en la ciudad eso casi no se da, o muy pocas veces se da, y no siempre se le cree a las personas que llegan a ver cosas. ¿Por qué considera que justamente hay esta diferencia? Porque, por ejemplo, en lo que es la urbe, pues es muy rara la ocasión que se cuentan así de avistamientos, tal vez fantasmas, ese tipo de cosas. Porque hasta, no solamente las leyendas o cuentos de aquí. O sea, por ejemplo, me viene aquí a la mente lo que era lo que es la leyenda del Mothman. O sea, Mothman. sí, lo que yo recuerdo es que sus apariciones siempre son, ahora sí que en zonas un poquito alejadas, bosque, carretera. ¿Por qué? No sé si sea tal vez porque ahora sí que los ranchos o comunidades más pequeñas, pues considero yo que son de una cierta energía tal vez más limpia, no sé si considerarlo así. Sí, Ujú. puede ser, pero también hay que recordar que en los ranchos, a diferencia ya de en las urbes, en las ciudades, es más fácil todavía que estas entidades, estos seres extraños, como él lo menciona, el famoso hombre polilla, sí, ese que mencionaste, Sí. ¿verdad? Pero aquí en México, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero aquí en México, estos hombres polilla, se les llega a conocer como los famosos nahuales, Ujú. es decir, aquellos brujos o brujas que tienen el don o la capacidad o la facultad de convertirse o transformarse en los animales que quieran. Y otro detalle, en las ciudades, por la contaminación lumínica, no se alcanzan a ver los cerros fácilmente, por ejemplo los de aquí de Morelia, pero si nosotros salimos de la ciudad,
fuera de lo que es la contaminación lumínica, nos vamos a dar cuenta que allá donde están los cerros, todavía algunas personas en los ranchos dicen, es que vi a las brujas en forma de bola de fuego, brincando de lado a lado, porque hay esa posibilidad de que todavía son lugares muy naturales y son lugares muy silvestres, libres de demasiadas contaminaciones que existen en las grandes urbes. Ok. Es un planteamiento interesante. Porque sí, justamente creo que es de las cosas que tanto ya sea detractores o gente que no cree en ese tipo de leyendas o... Sí, leyendas o mitos, usan, ¿no? De que, pues, porque aquí no, ese tipo de cosas. Me resuelve bastante la duda, la verdad. Entrando ya otra vez al tema principal, o lo que estábamos hablando, ¿en qué momento decide adentrarse, ahora sí que de lleno A este mundo. Sí. Bueno, ya después de mis experiencias en la niñez, en la época de la primaria, en la época de la secundaria, más o menos fue en la época de la secundaria que yo por primera vez me adentro a irme al centro solo. Bueno, no vivía tan lejos del centro. Vivía en la colonia Molino de Parras, por el obelisco Lázaro Cárdenas. Entonces no está tan lejos del centro. Pero en aquellos ayeres ya eran las orillas, esa colonia. Entonces, se me ocurre ir al centro y exactamente detrás de la catedral que tenemos aquí, maravillosa construcción, en el mero centro de la ciudad, hay una tienda muy famosa donde venden ropa y cosas para el hogar y maletas y en un área venden chocolates y dulces y todo eso, ya van a saber qué tienda digo. Ahí venden, y vendían desde entonces cartas para jugar las cartas y vendían tarots. Ahí es por primera vez, gracias a mis lecturas de la revista Duda, busquen, googleen para que vean en qué época apareció la revista Duda, que yo había tenido esa admiración por los que leían el tarot y todo eso, que yo busco mis primeras cartas del tarot, que era donde yo podía conseguirlas, y junté dinero, y mi primer juego de cartas del tarot fue aquellas que se llamaban El Supremo Arte de Echar las Cartas del Dr. Murne, unas cartas muy interesantes, que es una versión de un tarot muy distinto, pero es una versión que la mayoría de los brujos y curanderos y videntes, por lo menos de nuestro país, es como el primer acceso que tenemos hacia todos estos juegos. Entonces fue mi primera vez hace 45 años, cuando yo me adentro ya en estos temas. Yo ya había estudiado antes de conseguirme mi tarot por mi cuenta y a escondidas porque mi familia no querían que yo anduviera estudiando este tipo de cosas. Yo había estudiado sobre control mental, sobre fantasmas, sobre brujería. He estudiado, no practicado, porque yo quería saber por qué razón tuve que saber de estos temas o por qué me interesaban esos temas, porque creo que por ahí hay una leyenda muy especial en mi familia, donde supuestamente a mi abuelo paterno lo mataron con brujería. Entonces, como eso quedó en la historia de la familia, pues yo quise saber qué es la brujería y por qué se puede matar a una persona con la brujería y por qué no se alcanzó a salvar a mi abuelo si supuestamente llevaron a una bruja poderosa para salvarlo. Entonces, de ahí empecé yo a entender que había cosas que no se enseñan en las escuelas normales de la SEP ni de la universidad y que yo tenía que investigar por mi cuenta, y ahí empecé a aprender muchos de estos temas. Y hace 45 años, de alguna manera, oficialmente, me muestro al mundo como una persona investigadora de esos temas y como un tarotista. Ya que toca el tema del tarot, pues bueno, lo que he escuchado también visto en su programa en Grupo Radio Tele, en el Mundo Alternativo, hay varios tarots. Ajá. Yo lo que me nace la diferencia, porque creo que la duda, perdón, es justamente cuál es la diferencia entre todos estos tipos de variantes. Porque, por ejemplo, creo que el más famoso es el egipcio. Ajá. No sé si estoy en lo correcto, pero de ahí, bueno, supongo que ahí se deslindan bastantes. Sí. Cada uno tiene un funcionamiento para cada diversa situación, ¿no? O cómo se maneja, porque creo que hasta incluso hay uno de Guillermo del Toro. Así es, que yo lo tengo ese de Guillermo del Toro, que no lo quiero usar porque para mí es una joya, es un tesoro. Todos los tarots son un tesoro, son un libro de conocimientos y de sabiduría que se ha rescatado desde la antigüedad. Hay un mito si efectivamente el primer tarot que apareció fue en Egipto o no, pero es que en Egipto no existía el papel como tal. Entonces no podría existir la idea de que hubiera una baraja como tal. Tendría que haber
sido otro tipo de oráculo de donde se sacó la sabiduría de los egipcios. Pero los tarot ya se empiezan a reconocer en Europa, en las épocas del Renacimiento, sobre todo, ya como tarots, como cartas, como barajas. ¿Y por qué hay tantas actualmente en el mundo? Porque fíjate que hay escuelas, no he encontrado el nombre exactamente de estas escuelas, pero creo que en Estados Unidos y en Europa, así como Hogwarts, hay escuelas de artes mágicas para que la gente aprenda todos estos temas. Obviamente son escuelas muy discretas, ya no secretas, ya son discretas. Y entonces la gente que asiste, pues va a tomar sus cursos de magia, de brujería, de control mental, como también aquí en México ha de haber escuelas así, lo sé, como los gnósticos, los esenios, los masones y muchos otros grupos que estudian estos temas muy simbolistas y muy mágicos. Pero supuestamente una de las tareas de los estudiantes de estas escuelas, según tengo entendido, es que su examen final o su tesis es crear un oráculo o un tarot. Okay. O si eres tú un artista que has estado relacionándote con masones o con Rosacruces y todo esto, pero eres un artista, eres un pintor o eres un escultor y un día te da la intuición de hacer un oráculo, pues crean sus propios oráculos, como el que creó Dalí, que creó un tarot muy interesante, Leonora Carrington, y ahora en tiempos modernos el tarot del Toro, que está basado en las imágenes y monstruos e ideas de las películas de Guillermo del Toro, pues entonces cada persona podría crear su propio tarot. Yo podría crear en algún momento un tarot si yo rescatara mis épocas de que era pintor y dibujante. Ya no puedo, ya debo de entender que ya ahora mis ocupaciones son más acá en la mente que en las manos. Entonces, por eso existen tantos tarots. Y si tú vas a Ciudad de México, por ejemplo, o a Monterrey o a Guadalajara, y vas a tiendas esotéricas, ya como tal, las tiendas esotéricas, y les dices, oiga, ¿dónde está el área de los tarot? Te sorprendes, porque ves vitrinas y vitrinas y vitrinas y cientos y hasta miles de tarot distintos que tú dices, wow, ¿cuál me voy a llevar? Y así me pasó cuando yo empecé a conocer los primeros tarot cuando iba a Ciudad de México, porque yo me iba a un mercado muy famoso allá en Ciudad de México a comprar plantas medicinales, que es el famoso mercado Sonora, un mercado donde hay brujerías al por mayor y cosas de santería y todo eso. Entonces aprovechaba para pasar a alguna tienda muy famosa ya de artículos esotéricos y no era impresionante tener que elegir entre tantos tarot aquel que te llamaba la atención. Ok. Al final es un mundo muy grande. De esas primeras experiencias, ya sea, bueno, primero cómo aprendí a usarlo, en este caso del tarot, porque sé que hay otras artes, pero pues ahorita vamos a hablar del tarot, porque créame que considero que se puede hablar, bueno, creo yo, que se puede desglosar completamente un capítulo entero de un podcast o algo hablando de cada una de las cosas. Pero ¿cómo fueron esas primeras experiencias leyendo las cartas? Al final de cuentas, bueno, como lo entiendo, funciona mucho con la energía o así que la intuición de la otra persona. ¿Cómo se pueden dar esas interpretaciones, esas explicaciones? Al final, ¿cómo funciona esto? Ok, precisamente las cartas, al ser tocadas por el consultante, al ser barajeadas por él, porque todo debe de ser en el sitio, in situ, en persona, así que tengan mucho cuidado cuando les digan ahí que por el WhatsApp o por una aplicación ahí del Facebook que te leen las cartas a distancia, te hacen una curación a distancia, dúdenlo mucho, dúdenlo mucho, tienes que tocar las cartas para que sea verdadero o por lo menos más honesto. Y entonces la persona barajea, las toca las cartas y al estarlas acomodando de distintas maneras, dependiendo de las tiradas que use cada tarotista, salen mensajes que la propia persona va a ir reconociendo. No es que adivine el futuro o no es que adivine el pasado, es que te muestra cosas que has estado viviendo, que estás viviendo en el momento y que tienes que tomar decisiones importantes para un futuro posible próximo. Entonces la gente se va sorprendiendo por lo que aparece en las cartas. Y en mis primeras experiencias, cuando yo conseguí hace 45 años, que creo que soy el más viejo aquí en Morelia, que tengo este tiempo de dedicarme a las cartas actualmente, más de 45 años, haz de cuenta que se lo empecé a leer
a familiares cercanos, a pocos, porque no creían mucho en estas cosas, y a algunos vecinos, amigos. Pero desafortunadamente, como a los 2 años que yo empecé a leer las cartas, me di cuenta que un amigo mío iba a fallecer, por lo que apareció en las cartas. Ujú. Obviamente, mi intuición me dijo, y gracias a mi intuición, que no le dijera lo que yo estaba viviendo en ese momento. Le dije otras cosas, que siguiera con su carrera, que todo iba a venir bien, que arreglar asuntos con su papá, porque tenía muchos problemas con su papá. Y luego volví a consultarme las cartas un mes más adelante y volvió a aparecerme que iba a morir este muchacho. Ujú. Entonces yo estaba muy nervioso y más o menos en el tiempo que yo había visto en las cartas que iba a morir, que eran 6 meses, falleció de una terrible enfermedad. Entonces yo me sentí muy mal, Ujú. dije, no quiero yo estar sufriendo porque como pisciano pues sufro mucho por el dolor de los demás y el sufrimiento ajeno. Pero volvieron a buscarme porque yo ya era como de boca en boca se fue Ujú. dando la voz. No había redes sociales en aquel tiempo. El único medio de comunicación era el teléfono de casa, ¿sí? Conectado a un cable a la pared. Entonces no había manera de que la gente se diera cuenta que había alguien que leía las cartas, a menos de que alguien dijera, oigan, en tal lugar conozco a alguien y es muy bueno, y así, ¿no? Así se daba cuenta la gente. Y entonces otras 2 personas de distinto, no eran conocidos ellos, en distinto momento, con un mes de diferencia, fueron a consultarme. Me di cuenta que también que iban a morir. Ujú. Entonces, y sí sucedió, después lo supe por los familiares. Entonces yo me sentía muy mal, dije, no, pues yo ya no voy a leer las cartas, porque Ujú. si voy a estar sufriendo viendo ese tipo de cosas, si para esto es el tarot, yo no quiero usarlo, definitivamente. Y entonces yo mismo dije, no lo vuelvo a tocar. Y le dije, Dios, porque en ese entonces tenía muy arraigado el tema de la divinidad, como nos la muestra la religión oficial, no las vuelvo a usar, pero haz de cuenta, Dios o la vida me mandaba más gente y Ujú. más gente y más gente y hice una pausa y dije, a ver Dios, si quieres que yo siga ayudando a la gente con este servicio, porque es un servicio Ujú. el leer las cartas del tarot, más que un beneficio, Ujú. yo no lo hago, nunca lo hice, por ganar millones, porque ni cobraba mucho. Y sigo sin cobrar mucho y me siguen regañando amistades y personas que son buenazos para el tarot a nivel nacional e internacional. Me regañan, oye, ¿por qué cobras tan barato? Si es un trabajo muy especial. Bueno, eso es otro cuento. Ujú. Entonces, le dije a Dios, si quieres que yo siga haciendo este servicio, que no llegue nunca más una persona que vaya a fallecer. Tal vez que se les pueda decir que tengan cuidado porque va a haber un incidente, un pequeño accidente, pero nada de cosas así de fallecimientos. Y hasta la fecha se me ha cumplido. Ok. Al final considero que la vida, pues ahora sí que lo encaminó a todo esto de lo esotérico, de Ujú. alguna u otra forma. Bueno, ya hablamos un poco de cómo empezó. Ahora bien, justamente aquí lo que me he dado cuenta viendo, por ejemplo, son cuadros de Machu Picchu, ¿no? Pero, Sí. ¿qué tantas experiencias le ha brindado ahora sí que al haberse adentrado a este mundo? Fíjate Ujú. que el viajar también me abrió muchos panoramas especiales, porque no solamente el viajar a través del país en muchos estados de la República, sino en otros países que conocí, no solamente era por conocer lugares históricos y Ujú. lugares muy especiales, sino porque siempre que viajaba a cualquier ciudad o población de la República Mexicana, o a Perú, o a Cuba, o a Estados Unidos, o a Guatemala, siempre me Ujú. tocaba encontrarme por causalidad, no por casualidad, por causalidad, con el brujo, o el curandero, o el chamán de esa población. Ok. Y yo aprendía maravillas, yo muy atento, nos sentábamos a comer porque o me invitaban o yo los invitaba y me platicaban Ujú. cosas y es que, o me decían, yo te vi en sueños y sabía que ibas a venir, me decían. De hecho, en uno de mis viajes a Perú, precisamente a Perú, me reconocieron unos chamanes allí peruanos en Quito, Ecuador, y también en Cusco, fue en Cusco exactamente donde
unos chamanes dijeron que me estaban esperando y ya me habían visualizado y hasta me entregaron una pintura que es la portada de uno de mis libros antiguos, de los primeros libros que ya está completamente agotado, donde me muestran tal cual, con muchas características que yo usaba, que ellos no conocían, que yo usaba en esos tiempos y quedé sorprendido. Entonces, cada vez que iba a una población o a un país, no solamente aprendía de la cultura del país y de las cosas interesantes de ese país, sino también aprendía de brujos, curanderos, chamanes, santeros y todo lo que había de posibilidad por aprender. Considero que cada brujo, cada curandero, pues, ahora sí que brindaba experiencias distintas. ¿Cuál es de las que se le ha quedado más marcada dentro de tantas? Una de las más marcadas, mi estimado Alan, es haber conocido a una nahuala. ¿Ok? Esta señora, no voy a decir su nombre porque por respeto a su familia, no sé si ya falleció, era una señora muy grande, no he sabido de ella en muchos años, ya no he ido a Cherán, Michoacán, capital estatal de los brujos aquí en Michoacán. Ya tengo muchos años que no voy y creo que ya debe haber fallecido, ya estaba muy grande la señora, pero era muy buena amiga mía. Cada vez que nos juntábamos a platicar, me enseñaba cosas, yo le enseñaba cosas. Ella aprendía también mucho de mí y yo aprendía de ella. Ella manejaba lo bueno y lo malo. Ok. Y un día me dijo, ¿quieres ver cómo me transformo? Y yo me quedé de a 6. Porque yo, por pláticas de otras personas de Cherán, me decían, es que usted está yendo a la casa de una nahuala, es que usted conoce a una nahuala. La gente, misma gente de Cherán me lo decía. Y yo les decía, ¿por qué me dicen eso? Dice, es que esa señora se convierte en lechuza y un día la agarraron como lechuza y la amarraron a un árbol y al otro día fueron a verla y era la señora, ya no estaba en lechuza sino en señora. Y un día me dijo esta señora, si quieres me transformo enfrente de ti. Y dije, no, así como está usted, me cae muy bien y me la paso muy chido con usted y vamos a seguirlo así, vamos a tomarnos otro refresquito. Porque yo no quería ver eso. Es que sí me tocó una experiencia cuando estaba joven, de cuando me llevaron a Veracruz a curar al papá de un amigo mío, que estaba yo de casualidad de vacaciones en México y resulta de que el papá tenía gangrena y me llevaron en la madrugada, no supe ni cómo llegamos porque íbamos dormidos, en una camionetonona. Llegamos a Catemaco y un brujo curandero de allá lo curó y le quitó la gangrena de las piernas con unos sapos que cortó así y se puso en las piernas y los sapos chuparon supuestamente la gangrena. Fue todo un rollo, pero el señor se le quitó la gangrena después de que lo habían dicho que se le iban a cortar las piernas los médicos de hospitales. El señor murió caminando de otras cosas muchos años después, pero su hijo, mientras estábamos en la sala de espera, que era como un patio, una fogata en medio, las bancas alrededor y sillas, y el niño dice, si me dan dinero les hago un truco. Y era como las 7 de la mañana y estaba un poquito oscuro todavía, y la fogata ahí en medio. Y ya le dimos unas monedas al niño, y el niño dio unas vueltas así alrededor de la fogata, y luego brinca de este lado hacia enfrente, y cae convertido en gato. Y todos nos asustamos y las tías se cayeron unas para allá desmayadas, otros se hicieron para la puerta, otros nos quedamos estupefactos allí mirando la escena. Y yo luego pensando, porque siempre he sido muy bueno para pensar, dije, una de dos. O este niño nos cautivó con algo que tiene que ver con el control de la mente, como hipnotismo general, o sugestión de las masas, o de verdad es un pequeño nahual. Ya después el niño volvió a dar vueltas al revés, ya no, el niño no, el gato, y regresó al brinco y ya era un niño y ya se fue para adentro porque su papá lo llamó. Entonces fue una experiencia rara e interesante. Supongo que fue, bueno, es que sí, o sea, considero que es muy choqueante el verlo porque al final, pues, ya sea en esta era digital de que video de tal, video de tal, video de tal, pero es como de, bueno, pues lo estamos viendo así de lejos, pero ya verlo o vivirlo, pues sí considero que, dependiendo pues la persona, y si es una persona que no está como que muy adentrada o de plano no cree nada de eso, de repente lo ve,
pues sí, casi se me desmaya. Porque hay muchos videos hoy en día que yo veo que supuestamente de seres que se transforman en animal, todo eso, yo los veo muy truqueados, ¿eh? O sea, con todo respeto. Sí. Y también me tocó una experiencia en el desierto de San Luis Potosí que fuimos a un retiro y nos tenían ahí en ese retiro unos huicholes maracamés y nos metieron en una cueva pues, supuestamente para una actividad y la cueva no estaba muy profunda, eran como unos 20 metros hacia adentro, pero conforme íbamos hacia adentro se iba haciendo más oscurito y ya llegó un momento que ya estábamos viendo como entre lo oscuro pues las siluetas de todos y este maracamé nos puso a hacer unas respiraciones y que nos conectáramos con la tierra y que pensáramos en el Padre Cielo y que la montaña y que no sé qué. Y de repente, en un resplandor que se vio, que no supimos de dónde salió el resplandor, abre unas alas enormes y se convierte en una águila. Grandísima, pero era más grande que una águila normal. Entonces algunas personas que estábamos ahí, unos se quedaron ahí desmayados, otros nos salimos corriendo del susto, pero sí fue impresionante haber visto la transformación de un maracamé, huichol, nahual, convertirse en una majestuosa águila. ¿Considera que justamente como sociedad no estamos preparados para convivir con nahuales? No, porque volvemos a lo mismo, la gente sigue viviendo una vida de redes sociales, de realidad alterada. Y si no se acercan a los pueblos, a los ranchos, a donde dicen, es que en este pueblo, en aquel cerro, se ven las brujas volando convertidas en fuego. Entonces, si no nos acercamos a esas poblaciones, pues menos vamos a poder tener la oportunidad de vivir este tipo de experiencias. Okay. Ya, bueno, volviendo un poco al tema de que justamente gracias a este mundo ha viajado en muchas partes, ha conocido, ahora sí que brujos, curanderos muy buenos. Pero supongo que también ha conocido ya sea o los que hacen magia negra, o los que sí nada más buscan ya sea estafar o aprovecharse de las personas. Ahora, en los tiempos actuales, debido a estos temas de las redes sociales y el mundo virtual, hay mucho charlatán. Pero muchísimo. Porque como es gente que solamente vive de esto, o sea, no tienen otra profesión, o sea, no están jubilados, ni están pensionados, ni nada, ni tienen un trabajo como de lo que sea, no, para no decir un trabajo particular. Entonces viven de esto. Y entonces se hacen pasar, porque son el brujo mayor de Catemaco y hay tantos brujos mayores que uno dice, pues ¿de dónde salió pues tanto brujo? ¿Que no hay un orden? Porque cada rato aparece un brujo nuevo, un brujo mayor y debería de haber un orden, ¿eh? Y brujo mayor se entiende que es una persona ya adulta, ya vieja, que es reconocido por su capacidad y por su labor y sus conocimientos. Pero ya, cualquiera ya es brujo mayor, hasta chavillos bien inexpertos que ya se dicen y se autonombran brujos mayores. Entonces, en las redes sociales, la gente que tiene una necesidad, oiga, es que yo lo vi en un TikTok y me gustaría que me ayudara porque yo tengo un problema. Todos tenemos problemas, todos. Pero esas personas caen fácilmente por sus problemas precisamente. Y que sí, que pásame tus datos, que pásame unas fotos, que deposítame tal cantidad de dinero. Y no cualquier cantidad de dinero, mucha cantidad de dinero, que es las primeras banderas de alerta que hay que tomar en cuenta. Y ya luego te dicen, no, pues en 15 días vas a ver los resultados. Y a los 15 días ni al mes hay resultados. Y tú, pues oiga, pues no hay nada. Pues es que tienes que volver a depositar porque esto se puso más duro. Y esa bruja que te está haciendo esto está más pesada y que no sé qué. Y te siguen sacando dinero. Y ya cuando te sacan un montón de dinero dices, es que yo creo que ya esto huele a estafa. No, pues regrésame mis fotos y regresa mi dinero. No, no te puedo regresar tu dinero. Y si me pides que te regrese tus fotos, te va a caer la maldición del chupacabras y te va a caer la maldición de las hemorroides eternas y los empiezan a asustar a las personas para que la gente, pues asustada, ay, no me haga nada, yo les sigo depositando, pero no me deje de tener ahí en sus oraciones y en sus altares. Y dice que les mandan lociones mágicas y todo eso, y han de ser miados de esos brujillos chafas, charlatanes, gachos, tóxicos. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde uno se anda metiendo, mucho ojo. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Ya sea, pues, justamente, bueno, más que nada en esta era digital, ¿no? ¿Cómo se pueden diferenciar? Ni también si se llega a
si es un consultorio físico dentro de una misma ciudad, cómo diferenciar si tal vez sí convenga o tal vez como que mejor busco en otro lado. Dicen que el sabio se conoce por sus palabras y el árbol se conoce por sus frutos. Si tiene un consultorio fijo y es de su propiedad y ahí vive y ha vivido toda la vida, puede ser una excelente señal de que si te llega a estafar, puedes ir a un lugar a donde reclamar. ¿Sí? Porque nunca se va a ir de ahí. Si rentan, es porque se acostumbran en un lugar estafar, como lo que pasó ya en un estado del norte del país, que una brujilla que rentaba un local se anunció en todos los periódicos que ella les ayudaba a sacarse la lotería porque tenían que comprar un billete y a todos les sacaba como de 70,000 a 120,000 pesos. Fueron como 200 personas y de repente el día que les iba a entregar el dinero, que todos se juntaron, se desapareció la señora bruja, tóxica, gacha, y se llevó el dineral. Haz cuentas, ¿cuánto se pudo haber llevado? No, demasiado. Demasiado dinero. Demasiado Y obviamente les engañó y les estafó. Entonces, otro es de que si los ves en el TikTok o en el YouTube o en el Facebook y que hablan mucho y que dicen muchas cosas y que yo soy el único y que yo soy el elegido por Dios y que, o sea, que se ostentan demasiado. No, ya no que se visten, porque ya se visten hasta de mezclilla y de tenis. O sea, ya no es el problema la vestimenta. El problema es cómo se presentan, qué tanto te presumen. Y como dicen por ahí, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y entonces, lo mejor sería que tú te des cuenta que las personas que lo conocen, que ya han ido con esa persona, te lo recomienden. Oye, te recomiendo a fulanita de tal, que es muy buena, no te cobra mucho y es bien seria, que no sé qué. Y tú vas y dices, estoy muy complacido porque sí me sirvió. Ok. Uy, se me fue la... Piénsale. Sí, pues, ya más o menos la agarré. En alguno de sus programas, ya con Mimis y con otros invitados, han hablado mucho con respecto a que si va por ejemplo a un local o a la zona donde pues esta persona hace ya sean limpias, sus servicios, vaya. Ajá. Y tienen un altar con algún santo así, pero las flores no son naturales, quiere decir que es magia negra. ¿Qué diferencia? Bueno, aparte de que pues la magia blanca, pues según lo que tengo entendido, ya ahorita me corrige, va con respecto, pues ahora sí que a todo lo bueno, y la magia negra, pues ahora sí que va pues, para allá abajo. ¿Cuáles son los riesgos que corre el hacer servicios con magia negra y con magia blanca? Ok, la magia solo es una sola energía. Pero las personas, los brujos, curanderos, chamanes y quien sea, la transforman en ciertos colores para hacer el bien, para hacer el mal o para hacer intermedio. Es decir, son varios tipos de magia, que la roja, que la verde, etc. Por ejemplo, hay muchos brujos ya hoy en día que como a veces sus clientes los va perdiendo porque van ellos mismos no mostrando credibilidad, pues ya le agregan a su altar, ya no solamente a santos y a Dios y a Cristo, sino ya le agregan, con todo respeto, a lo que le llaman la Blanquita o la Santa Muerte. Y también le agregan al diablo. Ya tienen ahí en sus altares de chile, de dulce y de manteca. Entonces, cuando vayas a un lugar a consulta y veas un altar donde hay de chile, de dulce y de manteca, piénsale muy bien, porque posiblemente ahí se están manejando energías desde aparentemente buenas a muy densas y muy negativas. También otro detalle muy importante es que debes de tomar en cuenta que cuando llegas a un lugar donde hay un altar donde hacen limpias y curaciones, y ese altar que está dedicado, digamos, a la Virgen de Guadalupe o a San Miguel Arcángel o a un santo en particular, y ahí hay flores artificiales de plástico, ahí no está la buena vibra, ¿eh? Ahí hay oscuridad. Cuando veas un lugar con flores y ramos frescos, flores naturales, ahí se está manejando lo positivo. Pero sí hay que saber y diferenciar. Bueno, uno que ya está viejo, porque hay que recordar que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Yo ya que estoy viejo, pues yo ya identifico fácilmente, pero las juventudes de ahora ya le creen a cualquiera. Una ocasión, una señora conocida mía con su hija,
pasaron por la avenida Madero, cerca de una papelería muy famosa, una librería muy famosa que está sobre la avenida Madero, de Catedral hacia allá, hacia las Tarascas, y estaba, ay Dios mío, un señor leyendo en el suelo, imagínese usted, las cartas del tarot. O sea, ¿dónde he visto esas cosas? Bueno, en muchos lugares. Y estas señoras se acercaron de curiosidad, que porque la muchacha quería que regresara su novio porque se le había jullido con otra o algo pasó así. Y entonces ese señor les dijo, sí, pero ya las curo en su casa y que no sé qué, y porque aquí las cartas dicen que sí se puede, que no sé qué. Y ya quedaron, le dijeron, vengan mañana y para empezar con su trabajo, para que se acerque tu novio, tráeme algunas de tus joyas para atraerlo con la magia de tu oro. Y ya le llevaron el oro y... Ah, sí, ¿y cuándo va a la casa? No, pues si quieren voy el viernes, así, más o menos la historia. Y ya pasaron por él para llevarlo a la casa y ya el señor dijo, no, aquí yo creo que en la recámara de ella vamos a hacer este trabajo, pero señora necesito que me vaya a traer estas hierbas, del mercado, aquí del mercado de Independencia, porque fue cerca del mercado de Independencia. Y si le dicen que no hay de esas, búsquelas en todos los puestos, busquen todos los puestos. O sea, le dio las que se tardara lo más que pudiera. Que se tardara lo más que pudiera. Y la señora se fue al mercado mientras se quedaba con la hija diciéndole, a ver, quítate de la ropa, cierra los ojos, humedécete los labios, saca la lengua, piensa que lo estás besando, tócame a mí, piensa que soy yo, él, tu novio, que no sé qué, y ahí estaban haciendo los preparativos. Sí. Cuando regresó la señora, porque se le olvidó el monedero afortunadamente, y resulta que la señora se metió al cuarto, porque dijo, ahí lo dejé el monedero, yo creo en el cuarto de mi hija, ya estaba el señor arriba de la muchacha, y se arma el San Quintín, ya te imaginarás. Sí. Y lo corren a escobazos, a bolsazos, a zapatazos, y el señor, no van a ver, se van a acordar de mí, que no sé qué. Entonces me hablan por teléfono, cuando eran teléfonos de casa. Oye, Sato, nos pasó esto, ayúdanos, se pone en tal lado, que me regrese mis joyas, ya ni tanto el dinero que le sacó, sino las joyas. Y en ese tiempo, pues todavía daba clases en la universidad, y les dije a los alumnos más, así... Más ponchados. Más ponchadotes, grandotes y así, ceñudos. Acompáñenme, chiquillos. Pues yo estoy alto, yo mido 1.82 creo. Pero agarré unos más grandes y acompáñenme porque vamos a ir a darle en la torre a un señor. Y fuimos a buscarlo y ahí estaba el ladino, allí en la calle por la librería en la avenida Madero. Y que le empiezo a decir, oyes, ¿dónde están las joyas de las señoras que les hiciste esto y esto y esto? Se puso el señor blanco, 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 sin el diente que tenía, se puso una sonrisa muy macabra y agarra sus tiliches así, pues en un trapito y se va corriendo y se desapareció de Morelia. No le pudimos sacar las joyas, pero por lo menos lo corrimos para que no anduviera haciendo esas cosas aquí en la ciudad. Gracias a mis alumnos, todos así... ponchadotes que me acompañaron. Qué fuerte. No, pues la verdad sí, considero que es muy feo, claro. Porque al final de cuentas se está lucrando de la necesidad de ciertas personas, por más que sea es que se fue mi novio o necesidades inclusive más feas. Sí, más así fuertes. es. Y también hay otra leyenda que no es leyenda porque yo sí conozco a esa persona. Aquí cerca del Mercado de Independencia hay un lugar donde el señor dice, a ver, pues si está guapa la muchacha, la paso al cuartito para sacarle los demonios, pero vete cuerando. Ya sabemos sus mañitas, Desde más o menos los 90, lo tenemos bien ubicado, desde los 90 a este señor. Qué feo. Bueno, ya mencionado justamente dentro del capítulo que fue maestro que en prepa. ¿Prepa? Ya para ese entonces pues ya manejaba estas magias. ¿Sus alumnos sabían de esto y se acercaban a usted para pedirle algunos servicios o algo? Mis alumnos les llamaba mucho la atención. Antes de que supieran que yo era entrevistado en programas de radio en aquellos tiempos, no había redes sociales, no había internet. Entonces donde me invitaban mucho era en los sistemas televisivos locales y en el primer telecable que existió aquí en Morelia. Y en las estaciones de radio que había en ese entonces famosas. Y de ahí a veces me escuchaban sus familiares o sus papás o ellos. Me veían en la prepa y
pues siempre, pues yo llamaba la atención, no estaba tan llenito, estaba muy alto y flaco, pero siempre como que les llamaba la atención mi estatura y mi actitud y mi comportamiento. Y entonces, ya cuando se atrevieron me preguntaron, oiga, ¿usted sabe de símbolos? ¿Usted sabe qué significa esta estrella que tiene aquí una cosa que dice tetragramatón, que se lo encontré a mi papá? Se empezaban a acercar a preguntarme cosas. Okay. Pero discretamente, pero yo esos temas jamás los toqué en mis salones de clases. Eso eran pláticas en los pasillos o en las bancas de afuera de los patios, pero nunca en los salones de clases. Entonces siempre hubo un límite entre lo que era mi trabajo como maestro de historias y literaturas y lo que era mi labor como investigador de tradiciones ancestrales y culturas populares, que eso lo dejaba por fuerita. ¿Qué es lo más extraño que llegaron a pedirle en alguna consulta? O así que usted diga, esta situación me llegó, bueno, que tal vez, bueno, supongo que debe haber muchas, pero una en específico que recuerdo, que se le venga a la mente. Mira, una ocasión, en una de las prepas donde yo trabajaba, no voy a decir el nombre de la prepa porque si no van a decir que está cerca de la prepa, digo que está cerca de San José, no voy a decir el nombre. Saludos para el Coliseo. Resulta de que una muchacha sufrió una pequeña posesión. Okay. No en mi clase, yo estaba en otro lado de la prepa, ahí en la prepa, en otro lado, dando clases. Y sufrió una pequeña posesión porque les gustaba jugar con la ouija. Típico de los preparatorianos o de la secundaria, querer jugar con la ouija, que yo también la jugué, pero ya sé que no se debe de hacer o se debe hacer con expertos y con conciencia y con mucha inteligencia. Y resulta de que esta muchacha sufre una pequeña posesión después de una sesión de ouija. Y la quieren controlar en su salón sus compañeros y entre 6 torotes no la podían controlar porque tenía una fuerza descomunal y que les hablaba bien raro y que no sé qué, y hasta andaba tumbando una de las puertas de la prepa, de los salones, de cómo están las portonononas, que andaba tumbando una puerta y que me mandan llamar de la dirección y los que eran los intendentes, oiga maestro Arturo, venga que porque acá hay una posesión. Y digo, pues yo, ¿por qué? Porque usted sabe de esas cosas. Pues ya fui y ya nada más unas voladoras que le dimos ahí a la muchacha y aplácate. Pues yo no hacía exorcismos. Sí. Pero ya se aplacó la muchacha con el estate quieto y ya le sugerimos que no anduviera jugando con la ouija y todo eso porque fue una experiencia fuerte. Y ya llegaron sus papás por ella, toda enferma que se puso. Pero esa es una de esas cosas que me solicitaron. Y cuando vienen aquí a consulta, porque no están viendo ustedes todo el consultorio, este es solamente el área de los nichos, donde tengo adornos, hasta de Michael Jackson, que es mi adoración ahí. Sí, es lo que estaba viendo esos Funkos. Sí. En específico estos dos, el de Bridget y el de Bat, son de los primeros que salieron, ¿no? Así porque es. Sí se ve el molde muy diferente. Sí, entonces, aquí no se ve mi consultorio en completo, pero cuando llegan personas conmigo aquí a consulta, porque yo ya estoy jubilado hace 9 años. Ya estoy completamente jubilado. Me llegan a consulta y me dicen, ¿me puede ayudar a hacerme un amarre para una persona? ¿Me puede ayudar a hacer una brujería para matar a tal persona porque me está estorbando y quiero matarlo? ¿Tú crees que les digo que sí? No. Pues no. Aunque me dieran un montón de dinero, yo no voy a andar metiéndome en cosas que no, porque yo sé muy bien cómo funcionan las leyes del karma y sé que si yo me atrevo a andar haciendo esas cosas, voy a sufrir las consecuencias. Así que, aguas. Yo nunca caigo en esos fueguitos. Cuando empezó en este mundo, ¿cuáles fueron los estigmas que tuvo que combatir? Porque al final de cuentas, lo que ha mencionado y en programas y todo, tanto usted como Mimis, que justamente mencionan que son, bueno, que aquí ya mencionamos a Mimis varias veces, Mimis también es una... Mimis Montufa, saludos Mimis. Pues también se dedica a estos temas y lo que han hablado muchas veces o han comentado, es que pues... fueron de los primeros. Somos de los pioneros aquí de Morelia. ¿Qué estigmas tuvieron que enfrentar? Porque al fin de cuentas, pues, ahora sí que hay ciertas polémicas, a veces ya sea una porque son muy, muy religiosos y ahora sí que no se abren esos temas y juzgan demasiado. Sí. ¿Cuáles fueron esos
problemas que tuvieron que superar. Vaya. En mi caso, ya Mimis les contará algún día si él le hace una entrevista a Mimis. En mi caso, que no hagas esas cosas, mi familia, porque son cosas del diablo. Luego meter el diablo, pobrecillo diablo, en todo, todo lo metemos y le queremos echar la culpa de todo. Que se cayó aquella, ya se tropezó, ya la chupó el diablo. Ni que tuviera tiempo el diablo para andarla chupando y cosas así feas. Primero, esas son cosas del diablo. Eso está mal. Eso te va a convertir en alguien que se dedique a lo negro, a lo negativo. No, afortunadamente no. Yo al menos, por mi manera de ser, por mi personalidad, por mi carácter, creo que siempre me fue bien en ese sentido y la gente me respetaba. Y los que me decían, eso es del diablo y todo eso, terminaron acudiendo conmigo que yo les ayudara con alguna terapia, con alguna ayuda, con algún apoyo, con alguna lectura de tarot. Y también algo que me caracteriza. Me ganó el mencionarlo, pero sí. Sí, es que yo he publicado hasta este momento 15 libros que me han ayudado a demostrar mis investigaciones en estos temas esotéricos, místicos, mágicos, cómicos, musicales. Este se llama Brujas, este se llama Wicca, un sendero hacia la magia natural, la magia de la luna, por ejemplo, la magia de los símbolos, puros símbolos, magia natural y rituales elementales, donde hay muchas cosas que tienen que ver con las plantas mágicas y sus usos. También de los grimorios del chamán con rituales mágicos, como limpiar la casa y hacer amuletos y todo eso. Que es el único libro que he hecho como un cuento, pero es un cuento iniciático con muchos secretos y con muchas enseñanzas muy interesantes. Se los recomiendo, ya tengo muy pocos, ya se va a agotar. Tierra Sembrada, donde hablo de mis experiencias de niño, de esos seres que me tocó ver y del diablo y otras experiencias fuertes que me pasaron. Y que es Astrología para principiantes, que es sobre eso precisamente, de astrología. Entonces yo creo que mi seriedad, mi investigación, mi honestidad, el ser claro con las cosas, y cuando viene alguien y me dice, es que quiero esto, digo, yo no hago eso, vete a buscar por otro lado, pero yo te advierto que si te metes en esas cosas, te pueden pasar cosas feas. Entonces ya la gente le piensa y mejor piden cosas positivas, mejor para cambiar ellos mismos. ¿Cómo fue, primero el proceso desde el primer libro hasta ahora? ¿Qué fue lo que lo motivó a decir, quiero escribir sobre esto? Pues es que mucha gente, cuando salía en aquellos años, hace muchos años, creo que empecé a escribir en el 96, por aquellos años, o 92, no me acuerdo. Cuando me hacían entrevistas, en programas de radio o de televisión de aquellos ayeres, me decían, oiga, ¿y usted no ha publicado nada o no tiene así algo donde podamos leer sobre usted? Y yo le decía, no, todavía no. Y pues ya dije, un día, pues voy a hacer mi primer libro. Y ya después dije, me voy a aventar otro libro. Y dije, no, yo creo que en la vida, yo pensaba en aquellos tiempos, a lo mejor yo voy a llegar a hacer nada más 3 libros. Y así llegaba al quinto, dije, voy a hacer otro. Y así ya llevo 15 libros y ya estoy haciendo en mi computadora el libro número 16 y el número 17. Al final creo que viene de esta, no sé si es una necesidad o simplemente el hecho de querer compartir sus conocimientos. Así es. Sí, más que ganar por ganar, porque no se gana mucho con los libros, por supuesto. Inviertes mucho y es muy poca la ganancia. Pero es porque la gente se quede con información que yo en algún momento que yo me vaya al gran viaje, que no me da miedo el gran viaje a mí, pues quiero dejar algo de información que les sea de utilidad. Y casi todos los que son mis lectores tienen mis libros como su biblioteca personal de cosas mágicas, esotéricas y místicas, que les agradezco mucho. Al final, bueno, ¿usted qué le diría a todas esas personas que tienen todos estos temas esotéricos como algo muy malo? Digo, al final son personas que a lo mejor no van a cambiar mucho su forma de pensar, pero por ejemplo, hay algunas que dicen, tengo la espinita de esto. Mira, hay personas que vienen acompañando a sus familiares o a sus parejas aquí a una consulta, por ejemplo, con las cartas del tarot, y le dicen a su pareja, cuando ya terminé de leer las cartas ahí a la esposa, por ejemplo, que te las lean a ti también. No, yo no creo en eso. Y luego, como a los 15 días, es que ya se convenció mi esposo y quiere que le lea las cartas. Y ya vienen
Y fíjate, cambia su perspectiva de que no debe de ser algo malo, que es algo bueno que les ayuda a tomar decisiones, que les ayuda a cambiar algunas actitudes negativas para mejorar como personas y que les ayuda a ver algunos temas de la vida desde una perspectiva diferente y se dan la oportunidad de aceptar estas cosas, aunque no todo el mundo tenga acceso a este tipo de temas. Al final quiero suponer que pues todo es como una guía. Es como tal vez querer, consultar a un psicólogo o algo. Sí. Es el hecho de, te dicen cosas que sirven para autoconocerte. Sí. Y al final de esas herramientas tú mismo las vas a aprovechar. Así es, ese es el tema. Tú vas a recibir los consejos y las sugerencias y tú decides si las tomas en cuenta o no para hacer los cambios necesarios en tu vida. Pues ya estamos llegando al final, ya llevamos una horita. Gracias, Alan. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad, si le gustó, el podcast está abierto para otros temas futuros porque considero que hay muchas cosas muy interesantes, ya sea desde hablar de de personajes en específico, por ejemplo, pues veo que casi toda esta pared es completamente de Buda, no, toda es de Buda, ¿no? Todo es así como asiático, hinduista, budista. O sea, sí, y por ejemplo acá lo que me llama la atención es, estos es como brujos, magos, sí, gárgolas, varitas mágicas, unicornios, aguas mágicas. Tengo aguas de varias partes del mundo, hasta del río Ganges, fotos antiguas. A ver, si quieres alcanzarme esa foto donde estoy. ¿Esta? Esa. Aquí estoy. No, si tumbas algo aquí lo pagas. No, bueno. Aquí se paga todo lo que se quebra. Miren, esta es una de mis primeras fotos de aquellos años. Se las muestro tantito para que vean que sí, ya tengo tiempo en esto. Y este es el bazar que abrió por primera vez Mimis, el primer bazar esotérico mágico que existía aquí en Morelia. El primer bazar mágico, aquí en el bazar de Mimis. Al final hay mucha historia en esto. Entonces, pues, primero agradecerle y pues está invitado a más ediciones del podcast. Gracias, muchas bendiciones para ti, para tus seguidores y para toda la gente que va a ver este video próximamente en tus redes sociales y en mis redes sociales. Bienvenidos aquí a la casita de la bruja con su amigo, el maestro Sato. Y pues nada, muchísimas gracias por ver, espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos la siguiente semana pues para seguir tocando temas relacionados con la vida. Muchas gracias y hasta la próxima.